Bueno, bienvenidas y Gracias. vamos a ver cómo nos rinde el tiempo entonces, ¿no? Y comenzamos con el último tema, que es las Sagradas Escrituras en la vida del cristiano. Entonces tiene la introducción, actualización de las Sagradas Escrituras, fuerza y fundamento de la actualización, encuentro salvador con Cristo, que es el fin de las Escrituras, caminos del encuentro con Cristo en la palabra inspirada, criterio, espíritu y métodos con los que debemos acercarnos a las Sagradas Escrituras, y terminamos con los evangelios. Entonces, recordar siempre que es el Espíritu Santo el que hace germinar esa semilla de la cual hablaba Jesucristo, ¿verdad? En la cual pues reconocemos su palabra, y el Espíritu Santo que la inspira es el que la hace germinar. Entonces, recordar que todas las escrituras hablan de Cristo. En ellas ya estaba el Espíritu de Cristo, que estaba a la obra y se expresaba a través de los profetas. Y todo el Antiguo Testamento está dicho como por alegoría, esto es como en referencia a Cristo y a la iglesia, o está dicho para nuestro aviso. Entonces, tenemos que recordar que la lectura espiritual es algo bien preciso y objetivo, es la lectura realizada a la luz del Espíritu Santo que ha inspirado las escrituras. El acto... Maribel, disculpa, ¿será que puedes poner la presentación en modo presentación? Sí. Eso era lo Para que que se vea más grande, por favor. Listo. Ahí sí, perfecto, gracias. Ok, chévere. El volumen está bien, ¿verdad? No, ¿se oye bien? Okay. Sí, se oye perfecto, se ve bien ahorita. Perfecto. Entonces, el acto redentor de Cristo es el evento histórico en el que todo se basa. Con su muerte y resurrección cumple el proyecto de salvación, lleva a cabo todas las profecías, todas esas imágenes de lo que iba a suceder, suceden y se cumplen en él, devela todos los misterios ocultos y ofrece la verdadera clave de lectura de toda la Biblia. Entonces, para nosotros, ya que aceptamos a Cristo como nuestro Redentor, la Biblia se nos abre, ese sello, ese libro cerrado que se abre. Esto lo expresa el Apocalipsis con la imagen del Cordero inmolado que toma en la mano el libro y rompe sus 7 sellos. Entonces es una imagen muy bonita de que ya en Cristo podemos nosotros comprender mucho mejor lo que Dios nos quería expresar a través del Antiguo Testamento también. Ahora, actualizar las Sagradas Escrituras, ¿no? El pueblo de Israel y también la iglesia siempre ha tenido la conciencia de que Dios ha querido que la Biblia no sea únicamente para los destinatarios históricos, es decir, no se queda atrás, no era solamente para aquellos tiempos, para aquellos hombres de aquellos tiempos, sino que su mensaje es tan válido para nosotros ahorita como lo fue para los contemporáneos de los evangelistas. Entonces dice el profeta Isaías: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece por siempre. Entonces es algo que no se marchita, que no se seca, que siempre viva. Y es necesario actualizar, según el sentido de la iglesia viviente, las Sagradas Escrituras para que no sea únicamente un monumento literario del pasado, sino que se transforme para todos en fuente de luz, de vida y de acción. Estas son palabras de Pablo VI. Se trata de realizar constantemente entonces una reinterpretación, una aplicación, una relectura de las Sagradas Escrituras de acuerdo a las circunstancias, a la novedad de lo que nos traiga nuestra historia, pero siempre a la luz del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que no se debe hacer? No se debe cambiar el sentido básico literal de los textos. Y no se debe instrumentalizar, porque podemos decir, bueno,
mis ideas personales son estas y yo hago que la Biblia pues me apoye. Entonces hay veces que la gente trata de instrumentalizar la escritura, apoyando en ellas ideas personales, ideologías ajenas al Evangelio, o nociones incluso en contradicción con el sentido bíblico. ¿Qué es lo O sea, que sí hay que hacer? Perdón, un segundito. Instrumentalizar entonces es personalizar. Instrumentalizar es darle como si fuera una herramienta para tú proponer tus propias ideas. Ok. No lo estás aceptando con el sentido que el Espíritu Santo lo dijo, sino como tu propia idea, cómo lo quieres tú manifestar a través de aquello. Ok. Un poquito lo que hizo el Satanás cuando hablaba en las tentaciones con Jesús. Le trató de dar la vuelta a las escrituras aprovechándolas. Entonces, Okay. eso a veces lo podemos hacer nosotros, ¿no? Fíjate tú cómo aquí dice esto, y entonces aprovechamos para poner nuestras propias ideas por encima de lo que el Espíritu nos está pues queriendo decir. Ok. Lo que Gracias. sí se debe hacer, aplicar los textos a situaciones que son nuevas, pero también son similares. Y preguntarle a la escritura su respuesta propia con la luz que proyecta sobre las situaciones y problemas personales y actuales. Esto con la ayuda del Espíritu Santo, pues nos va dando entonces estas luces para nosotros poder seguir viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Fuerza y fundamento de esta actualización. Ninguna lectura es neutra. Todo texto es abordado por un lector que tiene determinados intereses, preguntas, dudas. Incluso el sentido de un texto no se da plenamente si no es actualizado en la vivencia de lectores que se lo apropian. Es decir, nosotros vamos también con nuestra propia persona, ¿verdad? Con nuestros intereses, preguntas, dudas. Entonces, no es neutra la lectura que vamos a hacer. Y la palabra de Dios posee una fuerza y una virtualidad casi sacramental. Entonces, es viva la palabra de Dios y eficaz. Entonces, se trata de una eficacia que ningún otro texto, por más religioso o inspirado que sea, puede igualar. Entonces, es una eficacia que le da de que es palabra de Dios, palabra viva. La Biblia no es un libro muerto, sino vivo y actual. El autor principal es el mismo Dios, siempre vivo, cuya palabra viene siendo pronunciada en un presente eterno. Esto es una maravilla, esto es una belleza, ¿no? Es Dios el que nos sigue hablando a todos nosotros. El misterio pascual transmitido por la Sagrada Escritura es una realidad también actual que da pleno fundamento al contacto vivo del cristiano, no meramente con sus palabras, sino con el acontecimiento que narran. Entonces nos hace una especie de encuentro verdadero. Los evangelios nos narran los hechos y palabras de un Cristo que ha resucitado y que vive hoy en su iglesia, de manera que la iglesia habla en presente cuando dice que cuando se lee en las iglesias la Sagrada Escritura es Cristo quien habla. Entonces es Jesús que nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Aunque desde la época apostólica quedó completo el depósito de la revelación, toca a la iglesia en cada edad ir desarrollando más y más sus virtualidades, pasando de lo implícito a lo explícito, de lo oscuro a lo claro, de la semilla al fruto, con la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿se acuerdan? Jesús dijo, les enviaré al Espíritu Santo y Él se los explicará todo. Pero Él no les dirá palabras nuevas, es de lo mío que va a sacar, ¿no? Entonces aquí estamos viendo cómo la iglesia entonces va sacando de ese depósito de la revelación estas virtualidades. En muchos casos se requiere muy poco para ver la aplicación a nuestra propia vida de las palabras bíblicas. Podemos estar seguros que Dios es bueno, misericordioso, que acompañados por Él no debemos temer, aunque nuestra vida pase por un valle oscuro, que la palabra de Jesús dará fruto en nuestra alma si tiene la tierra buena de la disponibilidad. Todo eso está súper claro, ¿no?
pero aún cuando es difícil percibirla, siempre hay una aplicación, porque se trata del mismo Dios, del mismo hombre, aunque nuestras circunstancias cambien, y la misma historia de la salvación que siempre tiene la misma estructura y leyes. Entonces siempre, por más que sea difícil, hay algo que nos está trayendo. El fin de la escritura, encuentro salvador con Cristo. Ese es el objetivo de toda la Biblia, relatar la historia de la salvación para llevarnos al encuentro con Cristo. Entonces, de principio a fin, es un hilo conductor hacia Cristo. En la Sagrada Liturgia, Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. En la Escritura, Cristo se dirige a cada uno hoy. Es algo interesante también, el otro día nos decía el padre en una misa, nos decía que cuando las escrituras se leen, se proclaman, ni siquiera es que se leen, se proclaman en la Eucaristía, ¿verdad? Tiene una fuerza y un poder diferente, da todavía algo más al que lo está escuchando que si lo estuviera leyendo solo en su casa. Entonces es la fuerza de la presencia de Cristo en ese momento también en la Eucaristía. El propósito de cada uno de los evangelistas es suscitar la fe en aquellos a quienes se proclama el Evangelio. Y esta fe es adhesión a Cristo, acogida de la salvación que en Él se ofrece a los hombres. Entonces la fe es adherirse a Cristo, ya unirse a Él de tal manera que sus palabras sean lo que nos mueva a nosotros. Ya va, como que me brinqué algo. Ajá. ¿Con qué criterio, espíritu y método debemos acercarnos a las Sagradas Escrituras? Los criterios más importantes serían, primero, respetar el sentido literal, pero también releerlo en su sentido espiritual, entender cada afirmación en el contexto, no sacarlo de contexto, ayudarse con el catecismo, que ya es una relectura autorizada y actual de la Escritura, siempre invocar el auxilio del Espíritu Santo, entender claramente y aceptar que el mensaje de salvación nos interpela a cada uno, y acercarse a la Sagrada Escritura desde una comunidad de vida con la iglesia, con el Evangelio, con Cristo. Es decir, no estamos solos, estamos en esta unión con Cristo y con su iglesia. Entonces, el sentido literal, ¿no? Que había que leerlo con este sentido literal, es el sentido fundamental. Es el sentido que el autor humano ha querido dar a sus palabras y mediante él el mismo Dios. Y es la base para toda actualización correcta de los textos bíblicos. Y este primer criterio elimina el fundamentalismo bíblico. Pero hay que tener cuidado, ¿se acuerdan? De los géneros literarios, de las maneras de hablar, todo esto, pero entender entonces este sentido literal o histórico. Una lectura espiritual elimina el peligro de que se quede nuestra lectura en un comentario superficial, en una consideración cronológica de la sucesión de acontecimientos y personajes de la Biblia, como si fuera historia pasada y que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces tenemos que darle también esa lectura espiritual para actualizarla. El Espíritu Santo hizo que los primeros cristianos releyeran en sentido espiritual las escrituras antiguas a la luz de Cristo. Entonces vemos, por ejemplo, San Mateo. ¿Cuántas veces San Mateo pues, nos da esos datos del Antiguo Testamento a la luz de Cristo? Y es el Espíritu Santo quien ahora nos hará aplicar la palabra inspirada a nuestro aquí y ahora. De todas maneras, las escrituras, ¿verdad? Comprenderlas es un don de Dios y no se alcanza sin la ayuda divina. Entonces,
los apóstoles, ¿verdad? Pues tanto tiempo con Jesús, viene el Espíritu Santo y es en ese momento que les abre la inteligencia también a ellos para comprender más las escrituras. Y nadie puede hacernos entender las escrituras mejor que el que es su autor. La verdad total que enseña la Biblia está en el conjunto de la escritura y no solamente en determinados textos que nos son útiles porque favorecen nuestras maneras de pensar o ideas preconcebidas. Fíjense que aquí es interesante que nosotros en la iglesia, ¿verdad? Tenemos las lecturas programadas en ciclos durante 3 años completos. Se puede decir que leemos la Biblia completa si vamos a misa todos los días, ¿verdad? Pero no hay una lectura que dijéramos es la que prefiere el padre y esa es en la que se afinca. Mientras que nuestros hermanos separados sí tienen como que la potestad de escoger cada día que leen, entonces van buscando determinados textos que son útiles para lo que ellos quieren decir, ¿verdad? Y no tienen esta seguridad de que van a leer todo. Siguiendo esta regla fundamental de la unidad de toda la escritura, se elimina el oportunismo doctrinal que instrumentaliza la escritura para sostener las ideas personales. Entonces, hay que tener mucho cuidado de pues, ver la unidad de todo lo que ya nos ha hablado Dios. Entonces, como vemos, hay una unidad, ¿verdad? Una conexión esencial entre la Biblia y la iglesia. La palabra de Dios ha convocado y engendrado a la iglesia, y la iglesia ha sido la matriz de las Santas Escrituras, sobre todo del Nuevo Testamento. Entonces hay una conexión esencial. Entonces, una correcta y atinada relectura de la Escritura será siempre aquella que se haga en consonancia con la tradición de la Iglesia, con el espíritu de la Iglesia dentro del pensamiento de la Iglesia. En el catecismo, en la lectura eclesial de la Escritura hecha a la luz de la tradición, el catecismo de la Iglesia Católica desempeña un papel muy importante. Entonces, no sé si ustedes han podido ver en el catecismo como muchísimas de las explicaciones que nos da vienen ya con algún pasaje del Evangelio para que lo podamos ver claramente de dónde, ¿verdad? La iglesia tiene esta seguridad. Como acto del magisterio, no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, pero un acto especialmente relevante de interpretación. Acercarse a las Sagradas Escrituras desde una personal comunidad de vida con la Iglesia, con el Evangelio y con Cristo. Realmente no sería un leerla en la Iglesia si no lo hiciésemos de un modo de vivir y de sentir que es de la Iglesia, es decir, en ese amor a Dios, en ese amor al prójimo, en esta ley de la caridad que nos ha dado Jesús. Entonces, vuelve otra vez, ¿verdad? El mensaje de salvación nos interpela a cada uno. No hay camino intermedio. O estamos con Jesús o contra Jesús, ¿no? Cuando los valores y la misión del Evangelio ya penetraron nuestra mente y corazón y conformaron nuestro sentir, cuando se ha ido creciendo en amor a Cristo y a lo que Él ama, es entonces cuando realmente se llega a estar dentro de las Sagradas Escrituras y a comprenderla desde esta connaturalidad. Es decir, estamos ya entonces metidos dentro de esta corriente de amor. Como dijo Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué tenemos en la palabra de Dios? Pues tenemos la voluntad de Dios. Entonces, sin esta oración de Cristo, ¿verdad? Nunca podríamos comprender el Evangelio, ¿eh? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Los evangelios entonces son el corazón de todas las escrituras por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne. Entonces, nuestro Salvador Cristo, ¿verdad? Es pues el culmen de la revelación
Y es por ello que los 4 evangelios ocupan en la iglesia un lugar único en la vida del cristiano. Cuando se lee en la iglesia las Sagradas Escrituras, es Cristo quien habla. Entonces, esto es eminentemente verdad a toda la Biblia, pero sobre todo en los evangelios. Entonces, la iglesia nos dice, no nos dice, ¿verdad? Como si Cristo hablara, sino es Cristo quien habla, en presente a nosotros justamente hoy. Un pasaje del Evangelio no es solamente un episodio de la vida de Jesús que se desarrolló hace siglos, o una palabra suya dirigida a un auditorio que ya no existe. Más bien, si lo deseo y me dispongo a ello, es Cristo quien hace tal acción para mí, que me dirige tal o cual palabra, que trabaja en mí cuando yo oro. Entonces, es un encuentro personal con Jesús. Bueno, eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? En la lección divina. También, pues, cómo leer las escrituras. Y sobre todo, entonces aquí nos recuerda que, bueno, lo máximo de las escrituras es entonces el lugar de los evangelios. En este momento ya algunas recomendaciones para leer y meditar los evangelios, las mismas reglas para todas las Sagradas Escrituras. Entonces, es Cristo, ¿verdad? El que nos habla, buscar el sentido literal, buscar el sentido espiritual. El catecismo ofrece este criterio fecundo de interpretación del género literario particular que son los evangelios. Y dice, los evangelios fueron escritos por hombres que pertenecieron al grupo de los primeros que tuvieron fe y quisieron compartirla con otros. Habiendo conocido por la fe quién es Jesús, pudieron ver y hacer ver los rasgos de su misterio durante toda su vida terrena. Desde los pañales de su natividad hasta el vinagre de su pasión y el sudario de su resurrección, todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. Quiere decir que cada detalle, fíjense, esto es bien importante, cada detalle es incluido conscientemente por los evangelistas y quiere revelarnos algo real y cierto sobre Jesucristo y su mensaje. Entonces, no es solamente anecdótico, por ejemplo, que Lucas indique que habiendo más de una barca presente, cuando estaba aquel gentío a la orilla del lago y Jesús sube, escogiera justamente la barca de Pedro. No es algo que da, qué casualidad, que no, es solamente anecdótico, sino que esto quiere revelarnos algo real, algo cierto del mensaje de Jesús. En pasajes del Antiguo Testamento, una interpretación basada en algo semejante no pasaría muchas veces de ser un sentido acomodado. En algún caso sería descubrir el sentido pleno. Mientras que en los evangelios se puede decir que la alusión al papel eclesial de Pedro y sus sucesores pertenece al sentido literal, parte de lo que quiere enseñar el autor humano y el autor divino. Entonces, es bien importante, ¿verdad? Por eso las traducciones son tan importantes, porque podemos cambiar de repente algo que nos parecía, bueno, no era tan importante, ¿no? Todo tiene su importancia y cada detalle es incluido conscientemente por los que lo escribieron. Alguna recomendación aquí para el Evangelio según San Juan, tener en cuenta lo que comentó acerca de la interpretación de la Biblia de la Pontificia Comisión Bíblica. Un autor humano puede querer referirse al mismo tiempo a varios niveles de realidad. Es el caso corriente en poesía, por ejemplo. La inspiración bíblica no desdeña esta posibilidad de la psicología y del lenguaje humano. El Evangelio de Juan ofrece numerosos ejemplos de esta situación. Entonces, puede ser que se quiera referir al mismo tiempo a varios niveles de realidad. Entonces, esto hace que sea, bueno, este evangelio algo también muy especial.
buscar siempre por encima de todo la persona de Cristo, no tanto máxima de vida o lecciones morales, ni siquiera el ejemplo de los discípulos o de la misma Virgen, sino que en todo encuentro con los evangelios, lo que debe ser nuestro enfoque primario es qué me revela este pasaje acerca de Jesús, cómo es Él, cómo piensa, qué criterios lo mueven, cuáles son sus amores, ¿verdad? Entonces, buscar siempre, sobre todo, a Cristo. Dice San Pablo, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, empezar a vivir esto, ¿no? Es buscar a Cristo a través de su palabra. Hay que procurar entrar dentro del pasaje evangélico. Para el cristiano que se acerca al evangelio con fe, se realiza una auténtica anamnesis, análoga a la que se hace en la liturgia y los sacramentos, por la que los misterios de la vida de Cristo se hacen presentes. Esto es así como que volver a actualizar la vida de Cristo. Debe sentirse cada uno como auténtico protagonista e interlocutor de cada escena. Ello pide que lo viva en tiempo presente y en primera y segunda persona. Entonces, por ejemplo, no leer, Jesús le dijo al joven, sino tú me estás diciendo a mí. Ya no es aquel joven, sino a mí, a quien ahora le dice una sola cosa te falta. Entonces, esto pues nos mueve todavía mucho más. Entonces, como decíamos, no son anécdotas, no son máximas, sino que es algo ya de encuentro personal que Cristo nos habla personalmente. Muy bien. Entonces, ay. Esto se me fue. Ya va. Vuelvo para atrás aquí, un minuto. Ajá. Sí. Bueno, aquí terminamos, ¿verdad? Aquí concluimos nuestra presentación, nuestras clases. No sé si tengan alguna pregunta de este tema de hoy. Muy bien. Entonces vamos para las preguntas del cuestionario. Espero que no haya sido demasiado complicado. Traté de ponerles preguntas de todos los temas que hemos dado, ¿no? Yo creo que es así como para ver, bueno, cuánto hemos aprendido y pues yo creo que alegrarnos un poco, ¿verdad? Vamos a ver entonces cómo vamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Ajá. Déjenme decirles la manera en que yo voy a tratar de hacer esto, ¿no? Puse 30 preguntas como para que cada una de nosotros, ¿verdad? Vea cada pregunta como medio punto. Son 15 puntos al final. Les estoy dando 2,5 puntos por asistencia, 2,5 puntos por todos los trabajos entregados, ¿verdad? Ya tienen 5 puntos. Pero ahora vamos a ver si estos 15 también se suman. ¿Okay? Pero cada uno de ustedes se va corrigiendo y al final me dice, si quieren, cuánto sacar. Okay. ¿Cuál es la novedad de la revelación bíblica comparada con otras religiones? La C es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien toma la iniciativa. Muy bien. Entonces es Dios quien nos busca, quien nos habla, ¿verdad? Entonces es la iniciativa, es la palabra que Dios nos da, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Cada una dice una respuesta. Sí, si quieren vamos variando la persona que quiera contestar. Okay. Ajá. ¿En qué lengua se escribió la Biblia? ¿En arameo, griego y hebreo? ¿En arameo, latín y griego? ¿O en griego, persa y hebreo? ¿Puedo contestar yo, por favor? Claro, Sí. ¿No? Sí. Yo coloqué en arameo, griego y hebreo. Perfecto. Ajá. Gracias. Exactamente. Entonces, arameo, griego y hebreo. Y hebreo.
Ajá. Espera, ¿quiénes estamos presentes hoy? ¿Quiénes estamos presentes? Bueno, yo veo aquí Delia, Ana, Sara, Milagro, Ana Cotén y yo. Y yo, Exacto. Ah, ya va, me faltaste. Inés María. Ajá, Inés María también está. ajá, aquí estoy. perfecto. Ok. Entonces, ¿qué se entiende por canon de las Sagradas Escrituras? Entonces, la A, una de las listas que la Iglesia Católica considera aceptables. La B, la lista concreta de los libros en que la Iglesia, asistida por el Espíritu Santo, ha reconocido las huellas de Dios y el mismo Espíritu. O la C, el verdadero sentido de las Sagradas Escrituras cuando se lee correctamente. Yo voy a contestar. Yo también. La, Ok. la B. La B. Contesté yo. Ajá, lista, la lista la concreta de los libros en que la Iglesia, asistida por el Espíritu Santo, reconoce las huellas de Dios y el mismo Espíritu. Perfecto. Ok. La 4. ¿El Nuevo Testamento hace superfluo al Antiguo Testamento? La respuesta A, sí, porque es la venida de Jesús y es lo verdaderamente importante de la palabra de Dios. Y la respuesta B, no, porque el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Bueno, puedo Contesto, responder contesto yo yo. la B. Ajá, ya contestaron la B, ¿verdad? Entonces, nada de superfluo en la Biblia, ¿verdad? El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo se manifiesta en el Nuevo. Ok. Todo es palabra de Dios, todo es inspirado por Dios. En los tiempos de Cristo existía ya un canon claramente formado del Antiguo Testamento. La respuesta A, sí, existía un solo canon. La B, sí, pero había dos versiones. Y la C, no, no había ninguna versión aceptada. Ajá, la puedo contestar. A Sí, ver si claro. puedo. Ajá. Ok. Ajá, la respuesta es la opción B. Sí, pero había dos versiones del mismo, el canon palestinense y la versión alejandrina. Perfecto. Aclarar la existencia de estas dos versiones es muy importante porque de ahí nace la diferencia entre las ediciones católicas y las protestantes. Muy bien, buenísimo. Bueno, yo las desarrollé cada pregunta, pero bueno, como el tiempo Buenísimo, apremia. buenísimo, me parece muy bien. Te digo que en esta le hice el examen a mi esposo, que sabe bastante también, y en esta la agarré. No sabía A eso. mí también, yo la tengo mala. Ah, caramba. Bueno, No, Adiós. pero no, también de los errores es donde más se aprende. exactamente. Claro, Así va está quedando bien. Gracias, más gracias, claro en la Milagro. mente, sí, señor. Claro. Ok, entonces, ¿qué son los manuscritos del Qumran? ¿Son una traducción de la Biblia en latín o griego? O B, son el testimonio más antiguo de algunos textos bíblicos encontrados hasta la fecha. ¿Esa la puedo contestar yo? La B. Ajá. Son el testimonio más antiguo de algunos textos bíblicos encontrados hasta la fecha. Ok, perfecto. Ok, bueno, aquí van entonces 7 preguntas, vamos adelante. La pregunta, ¿son las Sagradas Escrituras la única fuente de la revelación de Dios? No, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios. Y sí, la Sagrada Escritura es lo único en lo que debemos creer porque es la palabra de Dios. ¿Puedo responder yo? Sí, La sería la A, ¿no? Que tanto la tradición como la Sagrada Escritura constituyen pues la forma en que Dios ha manifestado al pueblo de Dios. perfecto. ¿Okay? Muy bien. La número 8, ¿toda la Escritura es divinamente inspirada? A, no, solamente el Nuevo Testamento es divinamente inspirado. Y B, sí, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son divinamente inspirados. La B. Bueno, la B, exacto, sí, está muy fácil. Ok. Toda la Escritura es divinamente inspirada. Perfecto. 9. Dado que el protagonismo corresponde a Dios, porque es Él quien toma la iniciativa,
el autor humano es solamente como un instrumento pasivo. Es decir, el autor que escribió es solamente un instrumento pasivo. A, sí, el hombre solo escribe lo que Dios le dicta en su espíritu. Y B, no, el hombre aporta en su libertad sus propios conocimientos y estilos. Bueno, también La B. es la B. La B, ok. Entonces, el hombre aporta, ¿verdad?, sus propios conocimientos y por eso son estas cosas que a veces llaman la atención como si dijéramos, hay gente que lo llama errores, pero era por el conocimiento del momento de las personas que están escritos acerca de algo científico. Entonces era su manera de hablar también. Muy bien. ¿A qué género literario pertenecen los salmos, cantar de los cantares y lamentaciones? ¿Al género histórico, sapiencial o poético? ¿Puedo contestar yo? ¿Sí? No estoy muy segura de mi respuesta, pero la voy a decir. Ok, Poesía. poético. Ajá, Sentimientos que han despertado en el pueblo las vivencias de su relación con Dios. muy bien. Ok, entonces son poéticos. Uno podría haber pensado que de repente las lamentaciones eran sapienciales, pero no, es también algo como poético. Ajá, Y hay muy que bien. leer bien porque es fácil también equivocarse. Sí, sí, Yo sí. tengo algunas dudas por ahí que, bueno, si da tiempo, Ok, bueno, o cuando vayamos por ahí lo digo, si es verdad mi duda, pues. O sea, si sigo perfecto. con la duda. Porque la idea es hablarlo y preguntar. Perfecto. Claro, claro. Buenísimo. Cuando tengas algo que decir, me paras ahí a tiempo. Gracias, profe. La número 11. Se llama Pentateuco a los siguientes libros. A. Génesis, Éxodo, Números, Jueces, Reyes. B. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y C. Génesis, Deuteronomio, Salmos, Éxodo y Proverbios. La B. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, contesté yo. Sí, yo también. Sí, yo también. ¿Están de acuerdo todas? Sí. Sí, Ok, chévere. Muy bien. Entonces era la B. Perfecto. Seguimos con la 12. Ajá, esta es un poquito difícil. Vamos a ver. La institución más importante de la sociedad judía era A, la sinagoga, B, los saduceos o C, el Sanedrín. La C, el Sanedrín. sí, yo también coloqué el Sanedrín, aunque Yo era como que también. el jefe digamos, de la religión, ¿no? Sobre ellos Exacto. recaían los sumos Era sacerdotes. político político y era además de todo religioso. Exactamente. Ah, no, pero van de Ay, maravilla, qué bueno. yo la tengo Prestamos atención, mala. pero Yo coloqué la sinagoga porque me confundí. Como dice, la institución más importante. Bueno, Ajá, sí, el Sanedrín representaba la institución más la importante para institución ellos, más ¿no? importante era el Sanedrín. Eso sí, bueno, se reunían en la sinagoga los sábados, claro, ¿verdad? Pero Exacto. como institución la más importante era el Sanedrín, que fue el que tomó la decisión de la muerte de Jesús. Sí, verdad. Ok. Es verdad. ¿Qué es la Vulgata? A, la Biblia escrita en hebreo y arameo y traducida al griego. B, la traducción de la Biblia en griego que hizo San Jerónimo en el siglo II. O C, la traducción de la Biblia en latín que hizo San Jerónimo a finales del siglo IV. La C, Yo la coloqué C. la opción C C. también. La C. Dice, porque la Vulgata es una traducción de la Biblia al latín, realizada a finales del siglo IV, a partir del 382 después de Cristo por Jerónimo de Estridón. El Perfecto. Dei Verbum dice que es conveniente que los cristianos tengan amplio acceso a la Sagrada Escritura. Por ello la Iglesia ya desde el principio tomó como suya la antiquísima versión griega del Antiguo Testamento, llamada de los 70. Y conserva siempre con honor otras traducciones orientales y latinas, sobre todo la que llaman Vulgata. Esto lo dice el Dei Verbum. Exacto, ¿no? Entonces Y la ya- Vulgata se llama así porque la lengua normal común de la gente en el Imperio Romano era el latín.
Entonces se pone en ese lenguaje que ya todos podían entender. Y fue, bueno, un trabajo maravilloso que hizo este gran santo, ¿no? Y un tremendo trabajo, ¿no? Tremendo trabajo. Ahí tenía que estar el Espíritu Santo también, pero Para la bueno, época. está la acción. Ok. 14. Se puede decir que los misterios de la fe son contrarios a la razón. A, no, son superiores al entendimiento humano, pero no contrarios a la razón. B, sí, es decir, son exageraciones de los autores, hechos imposibles y no razonables. La A. Yo La- coloqué la La A. A, por supuesto. Perfecto, chévere. La A. Profe, Ajá. profe, hay una parte muy bonita que yo quería agregar de Catecismo de la Iglesia Católica en el 159, que es la fe y la ciencia, ¿no? A pesar Ajá. de que la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber desacuerdo entre ellas, puesto que el mismo Dios que revela los misterios y comunica la fe ha hecho descender en el espíritu humano la luz de la razón. Perfecto, Sí. buenísimo. Ah, no, pero es que tú te Bellísimo. organizaste de maravilla. Bueno, y San Juan Pablo II decía, la fe y la razón son las dos alas para volar hacia Dios, ¿verdad? Entonces la razón es importantísima. Entonces, sí, son los misterios de la fe, son superiores a la razón, pero no contrarios a la razón. Sí. Ok. Cuando se escribieron los libros del Nuevo Testamento, la iglesia ya había sido fundada por Cristo. La A, sí, ya la iglesia había sido fundada por Jesús. La B, no. Primero fueron los escritos del Nuevo Testamento y luego surgió la iglesia. La B. No, Sí, la A, Yo- sí. yo sí, coloqué claro, la A. ya Jesús había fundado la Yo puse iglesia. la A. porque fundó la Yo iglesia, puse la A. fueron los pilares, pero la iglesia ya estaba fundada por Jesús. Ok, y se acuerdan que el Nuevo Testamento no se escribió inmediatamente. Sí, ¿Verdad? La exactamente. iglesia Cierto, salió de sí. Pentecostés ya predicando la palabra de Dios, pero de manera oral. ¿Okay? Y fue un poco después cuando se fueron poniendo por escrito. Durante el los siglo I conocimientos. después de Cristo, ¿verdad, profe? Sí, más o menos, ¿no? 1 y En 2. aproximadamente 1 y 2, exacto. Aproximadamente, 1 y 2. ya, bueno, serían también algunos de los apóstoles, seguían vivos, pero no fue inmediato que empezaron a escribir, sino que ya la iglesia había sido fundada y estos apóstoles comienzan primero a llevar esta predicación oral. Así es. Bien. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? A, 76, B, 73, C, 46. Yo coloqué 73. 73. Sí. Ok. Yo después de que lo puse, ¿verdad? Hay algunos sitios en que dice 72, porque hay uno de los libros del Antiguo Testamento que lo ponen como si fueran 45 libros del Antiguo Testamento y no 46. Pero después he visto Exacto. que lo más aceptado es el 73, ¿verdad? Porque Sí. son 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Pero si alguno dijo 72, bueno, hay esa versión de que hay un libro que se puede poner en dos libritos. Okay. ¿A qué se conoce como cartas católicas y quiénes las escribieron? A, son cartas apócrifas y no se sabe quiénes las escribieron. B, son 7 cartas escritas por Juan, Pedro, Santiago y Judas. Y C, son las cartas a las iglesias que aparecen en el Apocalipsis escritas por San Juan. Esta es una de las que yo tengo duda. B. Yo coloqué la B, pero no estoy es la B. segura. La No B. estoy No, segura. San Juan, Ajá. el Apocalipsis no tiene cartas. O sea, Pero las la cartas de San escribió, Juan no son parte del Apocalipsis. Ok. Y las partes apócrifas no son católicas. Ok, muy bien. Por descarte. Exactamente, ¿no? Por Entonces descarte. el Nuevo Testamento tiene las 14 cartas que escribe San Pablo, entre ellas pues en los hebreos, hay veces que también la gente dice que no se sabe si fue San Pablo o no, pero sigue dentro de la lista de las de San Pablo. Y estas 7 otras cartas que son escritas por San Juan, San Pedro, Santiago y San Judas. Entonces ¿Y son... por qué San Pablo no está dentro de las cartas católicas?
porque es algo especial, es algo diferente, ¿no? Es el grupo, el conjunto de lo que él escribió, entonces se puso aparte. Ah, ok. Pero claro, Lo que ellos en total son dicen, 21 cartas. Si la lo vas a que, lo sumar, que, son ujú. 21 cartas. O Y sea, lo que tiene, dicen es de las cartas católicas, es que se llaman católicas porque no están dirigidas a una comunidad en especial o en particular, Ajá. Ah, sino que verdad. son cartas en general para todos los cristianos. Y son llamadas también cartas circulares o encíclicas. Entonces, no van dirigidas. En cambio, las de Pedro y Juan sí van dirigidas con un objetivo y un sentido específico la hacia de una San Pablo. comunidad en Ajá. particular. A una comunidad Ok. geográfica, a una región en específico. Y Una a una comunidad persona, geográfica. porque por ejemplo le escribe a Tito o le escribe a Timoteo, entonces era ya pues O como que personal. personal, ¿verdad? Pero claro, es Ujú. para todos nosotros, pero iba con una, pues ya con una idea clara de a quién se iba dirigiendo, ¿no? Entonces, católico significa universal, para todos. Muy Sí. bien, Milagro. Ok. ¿Cómo es presentado Jesús más veces en el Apocalipsis? Como un jinete en caballo blanco, como un león, el león de Judá, o como un cordero. Sí, Yo ¿Esa es o la de Concha de Mango? no, Porque, o sea, el cordero, o sea, Bueno, obviamente Jesús es el cordero de Dios. Entonces uno diría, bueno, pero a lo mejor esa es la versión del Antiguo Testamento. Pero en el Apocalipsis debe ser el jinete blanco. pero creo que según nos dijo Maribel, en el Apocalipsis salen 28 veces que lo nombran como el Cordero. sí, Ah, Sí. ok. ¿Ves? así Sí. es. En la misma Biblia lo dice. La misma dice que Sí. varias veces, de acuerdo a los versículos, en donde aparece como el cordero. Entonces, ellos interpretan la parte ellos explican la parte del jinete como en caballo blanco, pero no más como la palabra de Dios. Eso lo estaba leyendo y yo decía, Dios mío, yo no creo. Y la del león le ponen como el león del cordero o el cordero del león. Entonces eran formas del lenguaje, como para el sentido que le daba Juan para proteger también y poder interpretar al cordero, a Cristo crucificado. Sí. Sí. Es decir, dicen que Entonces es la más, respuesta correcta es el cordero. El cordero. El Ajá. Ah, yo la Cordero. tengo mala, yo puse caballo blanco. Sí, Oye, yo puse esa porque era la que me sonaba lógica, a pesar de que el jinete también. Pero ahorita, ¿qué representa el claro, es jinete que en el las Antiguo tres, Testamento? las En el tres, Apocalipsis. ¿verdad? Lo nombran. Y bueno, si no oyeron la clase de la otra vez, yo también me hubiera quedado pensando, pero la que más nombra, como decía, más el nombra es el Cordero. 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 Ok. Ajá, Las nombran a las Ok. tres, los tres, pero Sí. el que más nombran es el cordero. el cordero. Como Jesús, ojo, como Jesús. Ajá, Pero hay que leerse todo el Apocalipsis. sí. Bueno, Está pendiente. Bueno, ahí nos quedan cosas pendientes para leer. Bueno, Bastante, ¿verdad? Bastante. Bastante, Pero- bastante. después de conocer los símbolos, cuando veamos el Apocalipsis va a ser completamente distinta a como yo lo he leído, ¿no? Porque Claro. Sí. no, sí, 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 es otra lectura también. Sí, completamente distinta. Sí, sí. sí. Ajá, vamos a ver. Entonces, ¿qué son los evangelios sinópticos y cuántos son? A son los que no se han aceptado en el canon y son 7. B son los que escribieron los que no fueron apóstoles y son 3. Y C son los que tienen entre sí muchas semejanzas y son 3. Esto es pura Concha de Mango. La La, C, la La C. La Lo- sé porque, exacto. lo que tiene Así muchas es. semejanzas que son San Aquí Mateo, sí coloqué la C. Marcos, Mateo y Lucas. porque Sí. Juan es distinto. Ajá, entonces Ajá. los sinópticos, ¿verdad? Son sinópticos es de semejante, ¿verdad? Y son entonces estos 3 que son Lucas, Mateo y Marcos, que tienen muchas semejanzas. Entonces sí, son 3 y son es la C. La C. Exactamente. Ok. Entonces vamos a ver esta, la 20. Literal, espiritual, moral, alegórico y anagógico. Son A, géneros literarios. Son B, sentidos de la Biblia, o son C, figuras literarias.
Yo coloqué la B, son los sentidos de la Biblia. Sentidos de la Biblia también coloqué yo. Yo preguntaba bastante la profe en clases. Sí, es verdad, siempre estaba preguntando eso. Los sentidos de la Biblia, ¿verdad? Entonces, lo acabamos de ver hoy otra vez, Ajá. importante Sí. el sentido literal, ¿verdad? Sin dejar de Exacto. tener el sentido espiritual, sobre todo cuando leemos los evangelios, el sentido literal está muy, muy claro, ¿no? Ok. Muy bien, grandes alumnas, qué maravilla. Prestamos atención. Yo creo que tenemos una gran profesora. Ah, claro que También, sí. ¿verdad? También. Claro que sí. Exacto, eso. Ah, bueno, la iglesia venera las Sagradas Escrituras como lo hace con el cuerpo de Cristo. A, sí, B, no. Yo puse B. Wow. Sí. Yo puse Yo que, puse Yo A. puse Yo, que sí. yo puse B, que no. yo puse Sí. que Yo B, puse porque la iglesia venera la Sagrada Escritura, pero la iglesia adora el cuerpo de El Cristo. cuerpo de Cristo, exactamente. Ahora, mira. sin embargo, cuando uno dice la opción, o sea, yo lo busqué por el Catecismo de la Iglesia Católica en el artículo 103, que dice, por esta razón la Iglesia ha venerado siempre las divinas escrituras como venera también el cuerpo del Señor. Es la A. No Es se la es la A. A. Sí, por eso. representa Increíble, a los Es la pero es fieles. la A. No, Es es que si uno piensa en las partes de la misa, y las dos partes son igualmente importantes. La primera parte es la lectura de las escrituras y la segunda es o sea, todo lo que se refiere a la Eucaristía propiamente, ¿no? Claro. La ¿verdad? consagración. Tú te das cuenta que sí, que son igualmente importantes. La Sí, está venera igual. presente la veneración. Lo que pasa es que Exactamente. en la misa en sí, el ceremonial para el cuerpo de Cristo es de Porque repente los como dos más son Dios. impactante. Claro, no, Los no lo dos son discuto, Dios. pero yo la puse mal. Milagros, ¿qué numeral del catecismo de la iglesia dijiste que salía eso? Milagros. ¿En qué ¿Ah? número salía en el catecismo? Dice artículo 103, En el Catecismo de la 103. Iglesia Católica 103. Ok. Y no cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa porque es Dios y la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo. Lo que pasa es que también esa pregunta tuvo que ver mucho, y se lo agradezco a la profesora, por fue la segunda trabajo de presentación de los trabajos que tuvimos que escribir. Y una de las correcciones que yo hacía, que la profesora me hizo, fue la importancia de la palabra junto con el cuerpo de Cristo, que es lo más valioso, lo más hermoso. Y efectivamente lo había colocado así, no me acordé de eso y lo leí. De Ah, qué verdad que bueno. sí. Yo, Está la verdad, bien. me había ocurrido Está eso. bien. Sí. Bueno. Entonces, en el Concilio de Valencia de 1229 después de Cristo, la lectura de la Biblia fue condenada y puesta en la lista de libros prohibidos. A, sí, en ese concilio se dijo eso y fue así durante un tiempo, después se permitió leer. B, no, la lectura de la Biblia nunca fue condenada y no hubo siquiera ese concilio. Yo diría que es Esa, la La opción B. esa la pregunta a mí me causó Porque, confusión porque yo vi fue A concilio de mí también me Toulouse, no causó mucha concilio de confusión. Valencia. Y la Biblia aparentemente en algún momento sí fue señalada. No sé. Ok. Entonces, en la- es la B, ¿verdad? La Biblia nunca fue condenada. A condenada. Sí. No hubo un concilio ecuménico de Valencia, hubo solamente una reunión en Toulouse, ¿verdad? En Toulouse. Ajá. Pero la lectura de la Biblia no fue condenada ni puesta en la lista jamás de los libros prohibidos. Ok. Fue un momento quizás en que por alguna dificultad de entender, a lo mejor se paró un poquito algún libro dentro de la Biblia, pero esto es falso. Ok. Cuando vean en la lista de los concilios ecuménicos, este concilio de Valencia no aparece. no, Mira, pero yo leí no que existe. esa es una de las cosas que siempre dicen los protestantes contra los católicos. Por eso la puse, por eso la puse. Sí, Porque sí. ellos dicen que la Biblia en cierto momento fue condenado y puesta en la lista de libros prohibidos.
Y eso tiene que aclararlo uno. Si quiere, vuelvan a entrar, pero este concilio de Valencia no fue un concilio ecuménico, que son los que tienen el valor de concilio verdadero de la iglesia, ¿no? Si es que no hubo, pues entonces ese concilio. No se sabe. Pero en ese caso yo quería acotar, yo sí conseguí el Concilio de Valencia, dónde había sido, en qué año, todo eso, y que sí fueron condenados los libros. Entonces quiere decir que yo leí lo de los hermanos separados. Sí. Igual yo. Claro, pero es Se que sabe yo los concilios. Es que esa es la que Lo sí- mismo que si buscas en el internet cuántos libros tiene la Biblia, vas a encontrar por lo menos 50 respuestas de 66. Porque los hermanos separados son los que han acaparado las respuestas, se puede decir. Exacto. Sí. Wow. es las mismas oraciones. Tú buscas una oración y las oraciones son oraciones de los evangélicos. Sí, entonces hay Y que- las canciones así es, también. ah. Las Vamos a canciones poner muy también. claramente oraciones católicas. Porque Sí. Sí. Bueno, la 23. ¿Es la iglesia quien le da la legitimidad a la Biblia o es al revés? ¿Es la escritura la que le da la legitimidad a la iglesia? A, lo primero es lo cierto, Claro. ya lo dice la escritura, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. B, lo segundo es lo cierto, solamente debemos creer en la escritura. Yo coloqué la A. Sin duda, yo creo que la A sin también. duda. Ok, perfecto. Yo coloqué la A. Ok, Sí. entonces Sí, eso ¿no? también está en el Deu Verbum también. Perfecto. La 24. ¿Te parece cierto que en el siglo XIII el Papa Gregorio haya dicho esta frase? Siendo probado como lo es, que la ignorancia de la escritura ha originado muchos errores, todos tienen que leerla o escucharla. A, no me parece que sea cierto. B, sí me parece que es congruente con la enseñanza de la iglesia. Es que Yo es coloqué verdad, la A A. mí, La- no es la B, dice La B, que es a mí me verdad en parece- el siglo Lo dice- XIII. En el Yo- siglo yo- XIII, Gregorio IX, el Papa Gregorio IX dijo, siendo probado como lo es, que la ignorancia de la escritura ha originado muchos errores, todos tienen que leerla o escucharla, dijo el Papa Gregorio IX. Así O es. sea que la y San Juan respuesta Pablo buena II es la La B. respuesta buena es la El B. siglo es XIII. la La B. B. La B. Y Sí, San sí, Juan la Pablo B. II Claro. recuerda mucho eso en algunos escritos. Claro. Entonces, Además, por eso les puse congruente con la enseñanza de la iglesia, ¿verdad? Porque la Ajá. iglesia siempre ha enseñado que veneremos la escritura, que leamos, ¿verdad? Entonces, Sí. esto va un poquito con la pregunta 22, ¿verdad? Porque es más o menos la misma época, mientras unos están diciendo que estaba prohibido, que es el Papa, dice hay que leerla y escucharla. Ok. Sí, lo que pasa es que, claro, el contexto histórico es tan bonito en ese entonces. O sea, por un lado, manejar las falsificaciones para engañar a la gente. Bueno, en la actualidad utilizan otro engaño, pero que Gregorio IX haya en ese contexto histórico, porque había muchos para engañar, se me fue el nombre, que Para manipular, ¿será? traicionaban. No, eran los que, es que no es tanto manipular, sino porque existían muchísimos conflictos dentro de los contextos religiosos en la época. Entonces, bueno, había que defender, pues, y había que aprender. Entonces, el Papa Gregorio lo decía más bien con un sentido de preparación para poderse defender contra los herejes, Es una de las Claro, de los pero puntos. es una frase que es actual, ¿verdad? La Sí, ignorancia de la completamente. escritura ha originado muchos errores, entonces Sí. todavía seguimos en esto, ¿no? Exacto, ¿verdad? pero es muy necesario leerle y poder defendernos. Sí, Es verdad, así es. bueno. Es lo que es la apologética. No, nada más que leer las escrituras y poder saber que no es solamente una frasecita que te van a decir sueltica por ahí, sino que el contexto, todo esto, pues, ni siquiera necesitas mucho de apologética, sino que conocer, ir leyendo y conociendo. Leer. 25. El oficio de interpretar auténticamente lo ejerce el magisterio de la Iglesia a través del Papa y de los obispos en comunión con él.
Esto significa que A, donde hay interpretaciones incompatibles sobre un asunto de importancia, el magisterio puede decirnos cuál es la opción correcta. O B, ninguno de nosotros puede tomar la Biblia, leerla, reflexionar sobre lo que lee y comprender lo que nos dice y de qué forma se aplica en nuestra vida. La A. Ya. La A. La A. Perfecto. La A. La A. Sí, yo creo Ok, y la B es lo que hacemos nosotros en la lección divina. Exactamente. Ajá. Ok. Uy, a esa parte, esa respuesta está bellísima en el texto de Teoberlo. Es bellísima. Sí. Ya Espectacular. la tienes ahí enfrente. Yo la tengo escrita, sí. Ajá. Entonces dice, del Libro Verbum. La Sagrada Tradición, pues, y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, confiada a la Iglesia. Si él a este depósito, todo el pueblo santo unido con sus pastores en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, persevera constantemente en la fracción del pan y en la oración. De suerte que prelados y fieles colaboran estrechamente en la conservación, en el ejercicio y en la profesión de la fe recibida. Pero el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Este magisterio de la Iglesia evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solamente lo que ha sido confiado por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo la oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad. Y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer. Muy bien. Qué bonito. Muy bien, entonces, Miren, yo me tengo que retirar porque ya está empezando la música. Pero bueno, ha sido un placer. Pero hasta Bueno, Me quedaron luego. cinco Vaya bien. preguntas. Me te quedaron quedaron 5 preguntas por 5. saber la respuesta. Sí. De la 26 a la 30. Espero tenerlas bien. Pero bueno. Nos vemos. Y si no Después las me arregla, soplan. no hay ningún Bueno, problema. Yo estoy hasta luego. arreglando aquí. Después me soplan. Así es. En 1684, Para la no tenerlas Biblia mal. No sufrió sean unos malas cambios. conmigo. Y La bueno, muchas iglesia- gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. En 1684, la Biblia sufrió unos cambios. La iglesia quitó 14 libros que le resultaban extraños. A, la iglesia de los primeros tiempos acepta el canon bíblico y no puede hacer esos cambios. B, en esa época el canon bíblico aún no existía y la iglesia quitó esos libros. La A. La A. Canon. El canon, además de todo, el canon existe Ya en el existía, 64. ya en 1684, Sí, el canon ya Ya, existía. ya Sí. estaba. Ya estaba. Ajá, entonces es la A. La hermenéutica bíblica es A, los argumentos convincentes que conducen a una total aceptación de la Biblia. O B, la ciencia que trata de las normas para interpretar rectamente los libros sagrados. La La B. opción B. A ver. B. Ah, Ajá. hablen, hablen. Sí, yo también tengo la B. La Sí. ciencia que trata de las normas para interpretar rectamente los libros sagrados. Esta es la respuesta, perfecto. ¿Qué es analogía de la fe? A, es la conexión que tienen las verdades de la fe entre sí y en el conjunto total de la revelación. O B, es el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida. Yo puse la A, pero no estoy segura. Es Yo, la A. yo también La puse por- la A. Sí, Ok. esa analogía. Analogía, ¿verdad? Es Sí. la Ajá. conexión entre las verdades de la fe. ¿Ok? Entonces es esa unión, ¿verdad? El conjunto Ajá. total de la revelación. 29. La lección divina indica una forma tradicional de leer y meditar en la palabra de Dios. B, es la corriente literaria que cuenta de manera oral los acontecimientos. O C, es un nuevo estilo de entender la palabra de Dios. Ah, A. Yo coloqué la A Ah. también. Es la Yo A, puse la A. ¿ok? Sí. Sí. Es una forma tradicional. ¿Se acuerdan que venía de los monjes? Ajá. Unos cuantos De los monjes. monásticos. Ajá. Este libro está escrito en un género literario en el que el simbolismo adquiere un desarrollo y una importancia excepcionales.
A, el libro de Job, B, el Éxodo o C, el Apocalipsis. Yo coloqué el Las tres. Apocalipsis. El Apocalipsis. El ese. Apocalipsis. Por lo del simbolismo. El simbolismo. Ajá, entonces es este género literario de un simbolismo excepcional, ¿no? Entonces es el Apocalipsis. Sí. Bueno, las felicito, sobre todo por la paciencia, hicieron completo. Bueno, Bien. algunas las hice malas, pero hice y entonces aquí la corregí como bueno. Pues tengo, Exacto. porque yo vea aquí, tengo 3, tengo 4 Exacto. malas, 4 4. malas. Bueno, está bien, nada, saliste por encima de 15, 17 por lo menos. Por lo menos, por lo menos. Muy bien. Buenísimo. Bueno, entonces, Bueno, de verdad que les agradezco muchísimo todo este tiempo que hemos pasado aprendiendo todas y es algo que, bueno, seguimos adelante, como hace milagros ahí, que busque y busque. así es. Sí. Y Está buenísimo. seguir leyendo la Profe. palabra de Dios. Sí, profe, mire, yo quisiera 2 cositas. Primero que nada, darle las gracias por esa dedicación, esa gran forma de haber llevado, haber dirigido de tal forma que pudiésemos aprender de una manera muy más profunda, con más énfasis, las Sagradas Escrituras, no como las llevábamos antes. Las preguntas, los trabajos, siempre los servían a uno para leer. Y muchas de las cosas, por eso te digo, las preguntas de hoy tenían mucho que ver con esa conclusión de los días que uno hacía los trabajos, las tareas y las autoevaluaciones. Y una de las clases que siempre le voy a seguir agradeciendo fue aquella pregunta de las cartas, porque a través de ellas prácticamente yo diría que me hizo mucho más hacer como una autoevaluación de decir cuán a veces no sabemos realmente de la Biblia y que no conocemos a ciencia cierta todo lo que nos transmite la Biblia en sí. Entonces, a través de eso los conocimientos han sido maravillosos, la profundidad de los conocimientos, esa pasión y esa defensa que uno dice, ya no me puedo dejar engañar. Porque nos dicen una cosa, no nos podemos dejar engañar, ¿no? Por ejemplo, también ideas erróneas como el Apocalipsis, muchas veces uno dice que es verdad, son ideas falsas y la forma como lo interpretan o lo manejan o tergiversan a los que no conocen realmente lo que es la Sagrada Escritura. Entonces, bueno, de verdad que inmensas gracias. Ay, qué bueno. De verdad que me alegra que hayan quedado pues, contentos y con ganas de leer la Biblia y de seguir pues, teniendo ese tesoro en las manos, aprovechándolo lo mejor posible, porque es encontrarnos de verdad con Jesús y eso es lo importante. Ay, creo que aprendimos mucho más. Yo por lo menos aprendí muchísimo que no sabía, que eran cosas que uno siempre ha leído la Biblia, pero hay muchas cosas que uno no pensaba. Es verdad, Ana, mira, nada más, yo hice en el cuaderno, imagínate que ya empezando, y dije, ya va, que ya empezando, ya como íbamos por la sección 4 y 5, entonces lo que era exégetas, apócritos, sinópticos, ese término ahora uno lo maneja como con más soltura, ¿no? Exactamente, ya uno sabe de qué se trata, que ya es una forma de poder defender un poco la religión, ¿no? Por lo menos la Biblia. Sí, no, es que hay veces también que la gente nada más que toma el sentido literal. Y el sentido literal los espanta. Entonces, claro, vamos a poner el Apocalipsis, tomándolo solamente literal, lo suelto, ahí lo dejo. Entonces, hay que aprender ese sentido espiritual. Sí, pues da hasta miedo leerlo. Exactamente. Exactamente. Es verlo totalmente de una manera diferente. Yo nunca me lo he podido leer completo porque me da miedo.
Ahora voy a ver si me lo puedo leer completo. Pues ahora verlo como eso, como un mensaje de esperanza en el triunfo de Cristo, ¿no? El Cordero Sí. triunfa. Es Entonces, importantísimo, para mí fue importantísimo buscar el significado de las palabras, como están diciendo mis compañeras, y colocarlo en el contexto de la lectura de cada sesión y después en las respuestas que redacté en la autoevaluación. Entonces ya uno lo ve de manera diferente. Yo que al principio de este módulo yo dije, bueno, yo no sé leer la Biblia de verdad, no, ni siquiera el índice, pues lo entendí. Y ahorita no es que manejo, pero como siempre, ahora sé dónde buscar, pues, y dónde me equivoqué, y por qué me equivoqué, dónde me confundí, dónde hay siempre, la profesora lo hizo en esta evaluación, una palabra que está dentro de las respuestas que ofrecen de selección. Esta es la respuesta. Y uno no, yo por lo menos estoy viendo que me equivoqué porque no leí bien. Lo leí rápido, igual que la de ujú, el Papa Milagro que tú explicaste. Ajá. Esa también lo busqué, claro, y me sale en internet una cuestión de los hermanos separados, y yo como no estoy en contexto, estoy en desconocimiento, es fácil que uno se equivoque. O sea, por eso dicen que sí. el conocimiento es poder, ¿sabes? Hay que saber. Y para mí, este módulo me deja mucha satisfacción, pero también mucha expectativa. O sea, todo lo que tengo por delante, yo no, creo que lo dije también al comienzo de la clase, no me acuerdo si fue en este semestre o en otro. Yo no estudié en colegio religioso de niña, nunca, ni en primaria ni en bachillerato. Y en la universidad, bueno, es completamente diferente. Yo estudié en la Universidad Católica Andrés Bello, pero ahí no nos dan clase de religión a nadie, a menos que uno se meta directamente a las clases, como si lo tuve oportunidad ahorita de hacerlo. No, y es Entonces, que a veces los mismos religiosos tampoco te dan las clases. no, tampoco dan. Sí, Sí. Bueno, es no, que dan otras materias. Ellos tienen sus materias. A mí me dieron religioso, estadística, psicología del desarrollo, ética profesional, por decir algunas materias. Pero la materia como tal de los ejercicios ignacianos, bueno, eso, fíjate, me lo dio un seglar, porque cuando yo estaba en cuarto año, se cumplieron 400 años del natalicio de Ignacio de Loyola, y entonces, bueno, ese año fue especial en la universidad, pues, y él nos mandó a hacer una investigación que de verdad, ya yo estaba en cuarto año de la carrera, que fue donde yo pude profundizar acerca de la vida de Ignacio de Loyola, su obra y sus ejercicios. Entonces, uno se conecta con todo eso, y después trabajé 20 años allá, y muy poca oportunidad había en el trabajo diario, pues que era muchísimo, de uno compartir más allá de una media hora, una hora, en las reuniones que teníamos de trabajo, con los ejercicios. Entonces, ahora yo dije, no, este año, para mí, por lo es el menos, momento. es de estudio, sí, es de estudio, Está bien, qué bueno. claro. Pues sí, y bueno, entonces eso les Profesora Maribel, recomiendo. Ajá, dime. Profesora María, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Mire, yo estoy mejor. Qué bueno, gracias a Dios. Este, yo quería agregar algo ¿Sí? sobre lo que he aprendido Ajá. en cuanto a sus clases. He ampliado mis conocimientos porque con la Biblia, que no la entendí, y entonces la he entendido más o menos.
nunca me había detenido a profundizar en estas enseñanzas. Muchísimas gracias, profesora. Bueno, qué bueno. Muy agradecida. Bueno, y eso, leer sobre todo los evangelios con ese criterio, ¿verdad? Es Jesús que me está hablando. Es Jesús que me está hablando, que está aquí con nosotros, que está presente, que es vivo, su palabra es viva. Y eso pues nos da esa alegría de la compañía de Dios con nosotros. Entonces, seguir adelante, ¿verdad? No es tanto, pues lo hemos aprendido y gracias a Dios, pero ahora es cada vez más, pues, unión y amistad con Jesús, que Él cuente con nosotros y que podamos decir, mi voluntad es hacer la voluntad de Dios, que lleguemos algún día a eso, ahí vamos. Amén. Con la ayuda de Dios. Amén. Bueno, entonces terminamos y les Muchísimas agradezco gracias. muchísimo. Muchísimas gracias y bueno, esperamos que Gracias. en octubre sigan las clases. Pues, las Vamos a clases. ver, que no toca, pero aquí vamos. Amén. Y Bueno, yo vamos a tengo, pedir a la Virgen yo- que nos haga entonces que todo esto fructifique. Profesora, yo tengo una pregunta. Dime, ajá, perdón. Evidentemente que yo como todos aprendí muchísimo y también tomé conciencia de que tengo mucho más por saber. Hay un montón de cosas más que profundizar, Ajá, porque esto nos abre una ventana grandísima. Entonces mi pregunta es, yo soy nueva en esto de la Escuela de la Fe. Esta es la primera vez que tomo un módulo. El próximo, ¿cuál debería ser? ¿Cualquiera, el que me llame la atención o algo que complemente esto? No sé cuál es el orden. mira, yo te diría que alguno de Cristología, Ok, ¿sí? Porque ¿qué es lo principal? Es conocer a Jesús. Entonces, yo creo que puede, bueno, no sé qué se planea para el año que viene, todavía no estaba en estas reuniones y no me han dicho, ¿no? claro, hay que ver la oferta que Exacto. saquen. Yo te diría Ajá. que por el lado de Cristología sería lo que me parecería a mí más apropiado en este momento, con lo que tú me estás diciendo, ¿verdad? Después hay otros que bueno, habría que ver si lo van a sacar o no. Pero viendo la lista de lo que presenten, ¿verdad? Búscate lo más cercano A a lo que Cristología. te parezca Cristología. Ok, ya hice los dos de Mariología con la profesora María. Buenísimo, buenísimo. Qué bueno. Eso debe ser una maravilla también. Bellísimo, bellísimo. Sí, esos son bellísimos, Eso es una bellísimos. maravilla. Pues sí. Aquí tengo en la mano la oferta de la Escuela de la Fe, pero es el folleto de información, ¿no? Ajá. Y a mí me faltan, con este yo termino mi 5º módulo, pero yo los fui agarrando a medida que los fueron ofertando y que yo en aquel momento, como estaba trabajando, lo pudiera cursar por horario, ¿no? Ujú, Por sí. ejemplo, yo no he visto el número 1, que es Historia de la Salvación. Tampoco he visto el módulo 4, que es Jesucristo, Hijo de Dios y de María. Y tampoco he visto el número 6, que es Liturgia y Sacramento. Eso debe ser bello. Pero yo apoyo a la profesora en la recomendación que le está dando, creo que es Inés, Sí, que fue sí, que la pidió, ¿verdad, Inés? sí, gracias. Y a mí me ha ayudado mucho. E inclusive yo ya vi el número 10. Yo vi ya los 10 mandamientos. Entonces, no, ahí te dice que el diplomado dice, se puede cursar el módulo o los módulos deseados simultáneamente. Bueno, yo una vez escribí simultáneamente y tuve que retirar uno, pero repito, en aquel momento yo estaba trabajando. Sí. Ahorita no estoy trabajando, bueno, fijo en ninguna parte con horario ni nada, pero preferí inscribir uno solo también por cuestión de dedicación. Quería Exacto. dedicarme como es debido porque hay cosas que son difíciles. O sea, difíciles para uno de entender, no tanto de hacer. Ahorita no me puedo quejar de nada para hacer tareas ni nada, porque he tenido de verdad bastante tiempo. Pero sí de comprensión. Entonces, cada vez, sobre todo, a mí me ayuda mucho que conozco el significado de las palabras y la pongo en contexto con los otros módulos que ya yo he presentado, que repito, bueno, con este son 5, tendría 4 estudiados, ¿no?